La policía está destinada a proteger y servir a los ciudadanos de un país. Son la primera línea de defensa contra el crimen y la injusticia, asegurando que prevalezca el orden y que los ciudadanos vivan sin miedo. Pero muchos países parecen tener este concepto distorsionado, ¿o no? La realidad es que la policía y los militares son la fuerza del Estado, y no de los ciudadanos. Nos han hecho creer que están aquí para servirnos, y sí que es cierto que muchas veces resuelven e intervienen en problemas que podamos tener. Pero no nos vayamos a rebelar contra los gobiernos, porque entonces nos daremos cuenta realmente del bando de quién están y a quién protegen verdaderamente. No todas las fuerzas policiales de los países son un faro de esperanza y justicia. Algunas naciones han ganado una reputación por sus prácticas policiales brutales, lo que lleva al miedo y la desconfianza entre sus ciudadanos. En este episodio profundizaremos en 6 de esos países. Venezuela. En el corazón de América del Sur se ha convertido en un epicentro de agitación. Una vez un faro de prosperidad, ahora lucha contra una hiperinflación asombrosa, la escasez de alimentos y un sistema médico al borde del colapso. El torbellino político ha dejado divisiones profundas en el alma de su población. Pero eso no es todo. Historias susurradas y evidencia sólida destacan la mano aterradora de la policía venezolana y la Guardia Nacional, símbolos de protección convertidos en portadores del miedo. Bienvenido a Entre Sombras. Suscríbete, dale a me gusta y comparte el video para ayudarnos a crecer y motivarnos a seguir creando nuevos episodios cada semana. El aire nocturno de Venezuela está marcado por gritos de arrestos injustos, aterradores relatos de tortura y los gritos infernales de aquellos silenciados para siempre. Las calles resuenan con los pasos de miles de personas que protestan por justicia y libertad, a menudo enfrentando una fuerza brutal. Incluso la mirada de la ONU, que generalmente abarca preocupaciones globales, se ha centrado con preocupación en Venezuela, alarmada por el estruendo ensordecedor de la fuerza sobre la paz. El siguiente país es la India, conocida en todo el mundo por su vibrante democracia, rica historia y una diversidad de culturas. Tiene sus propios problemas, especialmente en el nuevo ámbito de la aplicación de la ley. Algunas dificultades son la incidencia de muertes en custodia y los asesinatos en enfrentamientos y peleas. Las muertes en custodia son casos en los que personas bajo detención policial o judicial terminan muertas. Las causas de estas muertes van desde el maltrato hasta la tortura abierta. Por otro lado, los asesinatos en peleas son situaciones en las que los policías disparan a presuntos delincuentes justificando sus acciones como defensa propia, pero la mayoría de veces se podría haber resuelto sin llegar a sacar la pistola. Crece la creencia de que muchos de estos tiroteos son ejecuciones extrajudiciales, realizadas sin un proceso judicial justo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de India, un organismo de supervisión clave, informa de cientos de casos de este tipo cada año. Y un aspecto aún más preocupante es el gobierno, que a menudo protege a los policías infractores de enfrentar consecuencias legales. Esta falta de responsabilidad fomenta una profunda desconfianza entre la gente en general y las fuerzas del Estado. El tercer país con el que vamos es Brasil. Su constante lucha contra las altas tasas de criminalidad, especialmente en Río de Janeiro y Sao Paulo. Lamentablemente, estos problemas a menudo se enfrentan con respuestas agresivas y a veces brutales por parte de las fuerzas de seguridad. Notablemente, la policía de Brasil está clasificada entre las más letales a nivel mundial. Según organizaciones como Human Rights Watch, la policía es responsable de miles de muertes anualmente y, preocupantemente, un número significativo de estas muertes se asemejan más a ejecuciones extrajudiciales que a operaciones policiales estándar. Para empeorar las cosas, la corrupción ha penetrado en algunas ramas de la fuerza policial. Esta combinación de violencia excesiva y corrupción ha llevado a una situación en la que muchos ciudadanos temen a la policía tanto como a los criminales. Déjame hablarte un poco de El Salvador. Este país pasó de estar en la lista de los 5 países más peligrosos del mundo a ser el más seguro de Latinoamérica y Estados Unidos. Al día de hoy está tan solo por debajo de Canadá. Todo esto se ha conseguido gracias a la fuerza policial y eso hace pensar en el verdadero poder del gobierno. Llega a dar miedo. Mientras ese poder se utilice para atrapar a los criminales, todo bien.
Pero, ¿qué crees que pasaría si en un futuro nos rebelamos contra alguna ley tiránica? Porque, hermanos, los ciudadanos tenemos la responsabilidad moral de desobedecer leyes que son injustas, y eso es así. Pero ahora vamos con Rusia. La policía rusa, en particular la infame unidad OMON, ha estado consistentemente vinculada a actos de represión política. La OMON se ha convertido en sinónimo de una dispersión forzada de manifestaciones pacíficas, a menudo empleando tácticas que muchos consideran excesivamente agresivas. Pero las preocupaciones con la aplicación de la ley rusa no se detienen en las protestas políticas. Las alegaciones que rodean a la policía abarcan una amplia gama de abusos de derechos humanos. Se han hecho afirmaciones de tortura, maltrato y asesinatos extrajudiciales. Además, a menudo se les ve como instrumentales en la aplicación de las leyes contra el extremismo del país, que muchos observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos argumentan que restringen la libertad de expresión y suprimen la oposición política. Aunque cada uno de estos países tiene su historia y problemas y adversidades únicas, el hilo común es una fuerza policial que a menudo actúa sin rendir cuentas, lo que lleva a abusos generalizados de los derechos humanos. El papel de las fuerzas del orden debería ser proteger a los ciudadanos, pero en estos países, la policía a menudo representa una fuente de temor, y eso no puede ser. La policía no está para eso. Sus acciones generan un clima de inseguridad y desconfianza en la sociedad. Y para terminar, vamos con China. Sus violaciones a los derechos humanos y de cómo el autoritarismo da lugar a palizas, torturas e incluso asesinatos a plena luz del día. La policía china abusa rutinariamente de mujeres, niños y discapacitados. Y mientras se acumulan pruebas y acusaciones de tortura en su contra, videos de propaganda del régimen chino retratan a sus fuerzas del orden como amables y compasivas. Pero cuando las cámaras de la prensa dejan de filmar, el comportamiento de los agentes se presenta como realmente es. Ha sido durante mucho tiempo considerada por el Estado como un instrumento de confianza para la violencia. Tienen un gran sentido de autoimportancia, lo que lleva a su comportamiento autoritario. En segundo lugar, en la mayoría de las violaciones policiales, como detenciones arbitrarias, agresiones menores, entre otras, siempre y cuando el acto no constituya un delito grave, la administración policial generalmente hace la vista gorda. Piensan que este es un comportamiento normal para los agentes de policía. Con el tiempo, esto se convierte en un caldo de cultivo para abusos. Cuando se encuentra culpable a los policías de cometer delitos, en lugar de castigarlos severamente según la ley, las autoridades relevantes a menudo trivializan el problema. Por ejemplo, extorsionar confesiones mediante tortura, lo que resulta en lesiones graves o la muerte. Según el Código Penal, los agentes de policía deberían ser acusados de causar lesiones intencionales u homicidio, pero en la práctica ningún oficial de policía chino ha sido condenado a muerte por torturar a alguien hasta la muerte. A pesar de las repetidas prohibiciones oficiales de extorsionar confesiones mediante tortura, esta práctica continúa porque todo el sistema policial de China lo encubre. Las principales víctimas del acoso policial siguen siendo los ciudadanos comunes. Rusia, China, Brasil, India y Venezuela comparten este problema de falta de rendición de cuentas y abusos policiales, aunque cada uno enfrenta problemas diversos. En todos estos países, la lucha por la reforma policial y la protección de los derechos humanos es una tarea ardua y esencial. Las organizaciones de derechos humanos, los activistas y la comunidad internacional trabajan incansablemente para destacar estas cuestiones y presionar por un cambio positivo, pero va todo muy lento. La rendición de cuentas, la transparencia y la promoción de los derechos humanos son elementos cruciales para superar estos problemas y construir sociedades más justas y seguras. Sin embargo, mientras sigan existiendo políticos corruptos, lamentablemente esta es la realidad y el futuro que nos espera. En última instancia, la policía debe ser un pilar de la justicia y la seguridad en una sociedad. Cuando falla en cumplir este papel, se complica el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Resolver estos problemas es esencial para avanzar hacia un futuro en el que las fuerzas del orden sean verdaderos guardianes de la paz y la justicia. Aunque parezca increíble e imposible, no debemos perder la fe. Te espero en el próximo episodio. Comparte el video y suscríbete al canal para ayudarnos a crecer y regálanos un like. Eso nos motiva a seguir creando nuevos episodios para que descubramos juntos las sombras de la vida.